La Revolución de Arjuna. La mañana del domingo 20 de noviembre de 1910, 10 hombres, incluido un guía, acompañan al líder de la revolución a la frontera de Río Grande. En el sitio convenido debía esperarlo el tío Catarino Benavides con 400 hombres. Al llegar no encuentra a nadie. Cuando el tío aparece, su contingente no es de 400 sino de 10. Con 20 hombres parecía difícil atacar Ciudad Porfirio Díaz. Para colmo, el mismo día llegan noticias sobre una reciente orden de arresto. Madero decide esconderse. A los pocos días viaja de incógnito a la ciudad de Nueva Orleans con su hermano Raúl. Ese llevaba el mismo nombre del hermano muerto en 1887. Para todos menos para su caudillo, que entonces ignoraba buena parte de los levantamientos en su favor en Chihuahua, Sonora, Tamaulipas, Coahuila y Veracruz. Le esperaba la revolución. La esperada revolución parecía un fiasco. Él conservaba la fe por razones místicas y también prácticas. Desde el principio comprendió que el general Díaz solo se le podía derrocar por las armas. Pero para hacer efectiva la revolución había sido indispensable la campaña democrática previa. Así había preparado a la opinión pública y justificado el levantamiento. A juzgar por la reacción que tuvieron sus giras, Madero pensó que la revolución no podía fallar. Las pruebas más extraordinarias de su fe está en las cartas que desde Nueva Orleans remitió a Juana P. de Montiú, seudónimo de su mujer. En una de ellas, fechada el 2 de diciembre de 1910, le informa que duerme bien, no perdona la siesta, lee en una biblioteca, hace ejercicios en la YMCA, Young's Men Christian Association, asiste a la ópera, además de decirle que nosotros estamos confiados en el resultado final de la lucha y sobre todo tenemos la seguridad de que los acontecimientos siguen el curso que les ha trazado la providencia. Ya ve, mi cielito, cómo no se me nota qué tan grandes asuntos me preocupan, pues creo que de nada sirve quedarse uno meditabundo y triste. Es mejor procurar distraerse en fin de que el espíritu más descansado y más lúcido, puesto que no está entorpecido por la congoja, puede resolver con mayor serenidad los arduos problemas que se le presentan. F. López, seudónimo de su padre, recibió también líneas de esperanza. Esta tranquilidad me viene de la certidumbre de que los acontecimientos siguen desarrollándose según los designios de la providencia. ¿Por qué poner en duda esta intervención únicamente porque un detalle de más o menos importancia no resulte como lo esperábamos? Por lo demás, no sabemos cómo está el sur de México. Tal vez había que seguir el ejemplo de Vicente Guerrero y acaudillar la revolución en el sur. El 14 de diciembre, aún con datos escasos en qué fundar el optimismo, escribe a la mujer. ¿Crees tú que nuestros actos puedan tener sobre nosotros consecuencias dolorosas? No, eso no puede ser. Es posible que nos vengan algunas contrariedades, pero no serían sino aparentes. Elevándonos un poco lo apreciaremos debidamente, veremos su poca importancia y recobraremos la serenidad a que tenemos derecho, porque tenemos la conciencia tranquila, porque sabemos que obramos bien, que estamos cumpliendo con nuestro deber. Nunca como entonces necesitaba Madero acopiar fuerzas y fe. Las halló por supuesto en su propio temple, pero también en una nueva lectura cuidadosamente anotada del Bhagavad Gita, los espíritus de Raúl y José. Llamémosle así. Una vez más, habían presidido sus dos épocas anteriores de tensión. El ascenso caritativo de 1901 a 1902 y el político de 1907 a 1908, a fines de 1910 y a principios de 1911. Y en el exilio y en virtual incomunicación, Madero acudió a la inspiración más clásica y tangible de un libro. En sus largas sesiones en la biblioteca de New Orleans, reunió varios apuntes con el título de Comentarios del Bhagavad Gita.
La obra, como se sabe, consiste esencialmente en un diálogo entre el príncipe Arjuna y el dios Krishna. Igual duda en iniciar una batalla contra Dhritarashtra, rey de los Kurus, porque en sus huestes militan amigos o conocidos y porque, en definitiva, Arjuna no odia a su enemigo Krishna, le incita a combatir, le revela uno a uno los secretos de la vida, la irrealidad de la muerte, el carácter deleznable del mundo de los sentidos, la necesidad de renunciación y una paradoja que debió de impresionar particularmente a Madero. Y en verdad te digo que la acción es superior a la inacción. Es dificilísimo, oh Arjuna, renunciar a la acción sin antes haber servido por medio de la acción. Escucha mis palabras, oh príncipe. En verdad te digo que quien ejecuta la acción como un deber sin apetencia por el fruto de la acción renuncia a la acción al tiempo que la realiza. En sus comentarios, Madero escribió que la paradoja de la acción-inacción se resolvía en la palabra clave deber. Es por consiguiente posible llegar al grado máximo de virtud y evolución que puede alcanzar el ser humano, dedicándose a la vida ordinaria, a la profesional, a la agricultura, a los negocios, a la política y a todas las ocupaciones que exige la moderna civilización, así como la constitución de un hogar y de una familia. Basta para ello reunirse espiritualmente con el Ser Supremo, es decir, llegar al resultado de que todos nuestros actos tengan un fin bueno y útil a la humanidad, o sea, que todos ellos estén en armonía con el plan divino, porque tienden a favorecer el bienestar del género humano y su evolución. Para lograr este resultado es indispensable, como dice el mismo versículo, subyugarse a sí mismo, porque de otra manera las pasiones impiden tener la serenidad del espíritu y la rectitud necesarias para obrar siempre bien. Ya hemos explicado que por renunciar al fruto de nuestras acciones, debe entenderse que al ejecutar cualquier acto meritorio no debemos hacerlo en vista de la recompensa que de él esperamos, sino por considerar que tal es nuestro deber. Deber que en su caso parecía tan claro, desinteresado y puro como la frase liberar a la patria. De vuelta en Texas, mientras preparaba su regreso a territorio mexicano, Madero llegó a alquilar una máquina de escribir para pasar en limpio sus comentarios del Bhagavad Gita. El 23 de febrero, en una carta a su esposa, Madero revela haberse identificado aún más con Arjuna, su antiguo seudónimo, y tener la intuición de que su vida no peligra. En febrero de 1911, Madero entra por fin en México con 130 hombres. Al poco tiempo acaudilla personalmente un ataque a Casas Grandes en el que es herido de un brazo. Durante un par de meses dirigirá, no siempre con orden y concierto, las operaciones revolucionarias. Sabe un poco, pero presiente más, que la lucha se ha extendido por la República. Las juntas revolucionarias de la franja fronteriza norteamericana operan con desahogo. El gobierno norteamericano no obstaculiza mayormente el flujo de armas. El cabildeo contratado en Washington comienza a surtir efecto. El sabotaje de las líneas telegráficas y férreas dificulta los movimientos de un ejército federal menos fiero de como lo pintaban. Los hechos de armas se duplican de febrero a marzo y en abril abarcan ya 18 estados. En Nueva York, Washington y la frontera, el gobierno de Díaz se sienta a la mesa de las negociaciones. En marzo, Limantour conferencia en Nueva York con el doctor Francisco Vázquez Gómez, agente confidencial del gobierno, Francisco Madero, padre, y su hijo Gustavo, sobre las condiciones de un arreglo. No se habla entonces de la renuncia de Díaz, pero sí de una democratización general en el gabinete. Los estados, los poderes y las libertades públicas. En su mensaje del 1 de abril, el presidente intenta un golpe que en otras circunstancias, con otra edad, frente a un contrincante menos fervoroso que Madero, hubiera sido maestro. Toma como suyas las banderas de la revolución, incluido el interesante punto del reparto agrario, y recomienda por completo su longevo gabinete.
Cumplidas las condiciones, no había ya razón para que los mexicanos, lamentablemente equivocados o perversamente engañados, se negasen a deponer las armas. Madero, sin embargo, no da marcha atrás. No considera suficiente garantía una promesa de la administración y exige la dimisión del presidente Díaz y el vicepresidente Corral. Al enterarse de las declaraciones del presidente y el viejo don Evaristo Madero comienza a creer en el posible triunfo de Panchito. El 6 de abril de 1911, quizá con esa convicción, muere. Las pláticas continúan el 23 de abril. Se pacta un armisticio de 5 días frente a la ciudad Juárez. 2 enviados oficiosos del gobierno manejan la posibilidad de una diarquía casi bipartidista. El magistrado Francisco Carvajal trae a principios de mayo facultades plenas de negociación. La jefatura revolucionaria en plena firma un acto de 14 puntos en la que se detallan las condiciones del arreglo, entre otros pagos de haberes en las tropas revolucionarias, libertad a los presos políticos, nombramiento por el Partido Revolucionario de los secretarios de guerra, instrucción pública, gobernación, justicia, comunicaciones y obras públicas. La renuncia de Díaz no estaba prevista en estos 14 puntos, pero sí se juzgaba necesaria. En ese momento Madero comienza a fluctuar, firma el acta. Al día siguiente se arrepiente y al poco tiempo se arrepiente de arrepentirse. Enfrentado a la dimisión de Díaz, presiente que se acerca el momento del triunfo y la necesidad de ejercer por primera vez el mando ejecutivo, no el de la oposición, pero Madero solo entiende el mando bajo él, atributo de la magnanimidad. De ahí que, según Vázquez Gómez, insista en la conveniencia de que aun en el caso de que pida la renuncia del general Díaz, se haga en forma en que no se le lastime, para ver si de esa manera se logra evitar mayor el derramamiento de sangre. El 7 de mayo, en un manifiesto a la nación, el presidente admite que la rebelión de noviembre paulatinamente ha ido extendiéndose. Declara que el espíritu de reforma ha invadido también la administración pública de las entidades federativas. Y acto decisivo, concede implícitamente la posibilidad de renunciar cuando su conciencia le diga que el retirarse no entrega el país a la anarquía. Cualesquiera que fueran sus intenciones, el manifiesto fortalece la causa revolucionaria. Al día siguiente, frente a Ciudad Juárez, Madero duda una vez más. Desea que cese el fuego, pero sus tropas, comandadas por Pascual Orozco y Francisco Villa, lo rebasan. El 10 de la ciudad cae en manos de la revolución. 3 días más tarde, Orozco y Villa reclaman a Madero la vida del general Navarro, comandante federal de la plaza. Madero se niega a concedérselas y sale de sus oficinas minutos después. Sudoroso y pidiendo agua para beber, llega a la casa en que se hospeda. El doctor Vázquez Gómez le pregunta: ¿de dónde viene usted tan agitado? A lo que Madero responde: vengo de llevar al general Navarro y a su estado mayor a la orilla del río, pues querían fusilarlos. Me los llevé en un automóvil hasta el margen del río Bravo y de allí pasaron al otro lado. El 21 de mayo se firmaron finalmente los tratados de Ciudad Juárez con los que concluía la revolución. El presidente y el vicepresidente dimitirán de sus cargos antes del fin de mayo. El secretario de Relaciones, Francisco León de la Barra, asumirá la presidencia interina para convocar elecciones generales. El licenciamiento de tropas se efectúa a medida que en cada estado se diesen condiciones de tranquilidad y orden. 4 días después, Porfirio Díaz presentaba su renuncia. Estoy más orgulloso por las victorias obtenidas en el campo de la democracia que por las alcanzadas en los campos de batalla, proclamó entonces Francisco Ignacio Madero. Hasta ese momento tenía razón. La revolución había sido particularmente incruenta. Nadie mejor
que José Vasconcelos para expresar ese instante estelar de la pasión maderista. El propósito inicial de Madero era despertar el alma de la nación o crearle un alma a la pobre masa torturada de los mexicanos. No predicaba venganzas, lo movía el amor de sus compatriotas. A puertas abiertas empezó su carrera. Nada de conspiraciones a la sombra, todo su corazón lo abrió a la luz y resultó que toda la república le cupo dentro. Página 51. Biografía del poder, caudillos de la Revolución Mexicana 1910 a 1940 por Enrique Krause.